Hola, mucho gusto. Mi nombre es Frida Monzón, debatiente de la Asociación de Debate de la Escuela de Ciencia Política y gracias por estar aquí. Vamos a empezar. ¿Cómo hacer un buen discurso? Antes de meternos como tal a la materia de cómo hacer un buen discurso, tenemos que entender qué es un discurso. Un discurso es una presentación verbal en la que nosotros como oradores expondremos nuestro caso, nuestros argumentos, nuestros puntos de vista, nuestras evidencias, nuestras justificaciones, nuestro razonamiento acerca de un tema en específico. El tema en específico será la emoción. La emoción nos la dan 15 minutos antes de empezar el debate. No podemos investigar en otro lado, no podemos buscar en internet a qué se quiere referir o lo que sea. No, el debate será acerca de todo lo que nosotros sepamos. Entonces te recomiendo empieces a leer y veas un montón de cosas e investigues más, porque en un debate no podemos investigar. Los discursos son una parte fundamental de todos los debates, ya que permiten que nosotros como participantes podamos expresar nuestras opiniones y persuadir a la audiencia o al jurado, que en este caso el jurado lo llamaremos panel. Escucharás mucho la palabra panel. ¿Por qué es necesario saber armar un discurso? Puede que tú tengas muy buenos argumentos y una muy buena opinión y un muy buen punto de vista, pero si tú no sabes expresarlo y que la gente te entienda y que visualice tu idea o que ni siquiera tú sepas cómo expresar lo que intentas decir, puede que tu argumento sea perfecto, pero si tú no sabes hablarlo, la cagaste y te jodiste. Al contrario, tu contrincante puede tener un pésimo argumento y puede tener unas pésimas ideas, pero si sabe convencer, persuadir y vender su punto de vista, hablarlo y que la gente lo entienda y lo visualice, pues te gana. No, puede que te haya ganado. ¿Cómo se debe armar un buen discurso? Antes de armar un discurso y escribirlo, tienes que tener presentes dos cosas, y esto es muy general. Entender a la audiencia y definir tu propósito. ¿Por qué es tan necesario que entiendas a la audiencia? En los torneos nacionales, internacionales, en los campeonatos mundiales, hay gente de muchos lugares, hay gente de muchas academias, ingenieros, químicos, farmacéuticos, artistas, cientistas sociales, abogados. Tú no puedes hablar de la misma manera con la que hablas con tu compa cientista social, de la misma manera que vas a hablar con un artista o con un ingeniero, porque obviamente no te van a entender. Entonces tienes que tener presente esto. Quieres que te entiendan, no que se traben. No sabes de dónde viene el jurado. Entonces, esto también tienes que considerarlo en todos los discursos, talleres, presentaciones, en lo que sea fuera del debate. Entender a tu audiencia. ¿A quién te estás refiriendo? Por ejemplo, tú intenta pensar que en los debates tienes que hablar de una manera súper sencilla, explicarlo todo con peras y manzanas. Intenta pensar que se lo vas a explicar a un niño de 10 años y de la misma manera que se lo estás explicando a un niño de 10 años, lo tiene que entender una persona de 70 años. Tienes que hacerlo de la manera más sencilla y más fácil de entender. Definir tu propósito. A mí me pasaba mucho, y me sigue pasando, que a veces yo no sé a qué quiero llegar con mi discurso, a qué quiero llevar con mi debate. Si quiero que vean mal a la otra casa, si quiero que convencerlos de que nosotros ganamos, ¿qué quiero hacer? ¿A qué quiero llegar? ¿A qué meta? ¿Qué me estoy proponiendo con mi debate? ¿Qué quiero decir? Define tu propósito, define qué quieres hacer con tu debate, qué quieres hacer con los 7 minutos con 15 segundos que tienes. Estructura sólida. ¿Por qué es necesario tener una estructura sólida? Y esto creo que no lo consideramos ni siquiera en cuando queremos escribir un ensayo, cuando queremos escribir un libro, lo que sea, cuando queremos hablar. Tenemos que ser conscientes de establecer un inicio, nudo, contenido y conclusión. Muchas veces a mí me pasa, no sé si a ustedes les pase, que estoy leyendo un ensayo y yo no me convenzo del ensayo. ¿Por qué no me convence el ensayo como tal? Porque no tiene una buena conclusión. Porque solo termina así, como que deja algo abierto. Y es de, no me gusta, no lo entendí. Y no sé si a ustedes les pasa, pero la conclusión es la parte fundamental para que una persona se convenza de tu idea. Tiene que tener un buen contenido y tiene que marcar su inicio y tiene que marcar el final. Eso es lo que estaba diciendo antes, explicar todo con peras y manzanas. Al momento de armar y escribir tu discurso, tienes que tener en cuenta o tomar en cuenta establecer un inicio y un final, definir la continuidad, establecer los argumentos que usarás, de preferencia no más de 2, establecer refutaciones que se te ocurran y plantear una conclusión. Esos impactos.
Algo que te mostraré en la siguiente cosa. ¿Por qué es tan necesario que establezcas un inicio y un final? Esto te guiará a ti para hacer todo tu discurso. Y cómo quieres empezarlo y cómo pretendes terminarlo. Al menos que tengas una poca noción de lo que quieres tocar al final. Tienes que saber de qué va a ir tu discurso y cómo lo piensas terminar y cómo piensas convencer a la audiencia de que tú tienes la razón. Definir una continuidad. Cuando estás haciendo un debate, tienes que caracterizar, establecer la métrica, argumentar, ejemplificar, justificar, evidenciar, refutar, etc. Entonces, en estas cosas, obviamente, puede que primero quieras dar tu argumento y luego tu argumento se te viene a la cabeza un muy buen ejemplo y lo metes ahí y después vuelves al argumento y después hablas de la conclusión y después vuelves al argumento y te trabaste. Yo lo veo así. Cuando estás contando un chisme, a veces se te van partes muy importantes de la historia, pero llevas por el medio y después vuelves al final y tú mismo te enredas. Imagínate si tú te enredas y enredas a tu compa que le estás contando ese jugoso chisme, cómo no se va a perder el panel y cómo no te vas a perder tú cuando estás intentando convencerlos y meterles una idea. No te puedes hacer bolas, tienes que establecer una continuidad. ¿Qué quieres hacer primero? Si primero quieres argumentar y luego quieres ejemplificar y luego quieres refutar, o primero quieres refutar, luego ejemplificar y luego argumentar. No tiene que haber un orden como tal, puedes hacer cambios, o sea, con lo que te sientas más cómodo, pero sí intenta tener una continuidad. Establecer más de 2 argumentos. Como te estaba diciendo, tienes que argumentar, ejemplificar, justificar, validar, blindar, etc. Y tienes 7 minutos para hacerlo, aparte que te van a refutar. Entonces, no te recomendaría que metas más de 2 argumentos porque así se te complica. Justificar, ejemplificar, blindar un argumento se te va a enredar si utilizas más de 2. Porque todavía tienes que, digamos, el argumento es un título y después van a haber subtítulos de por qué pasa esto, lo otro, no sé qué. Entonces, utiliza solo 2 argumentos. Establecer refutaciones que se te ocurran. Esto es muy importante al momento de que tú estés tomando nota. ¿Cómo me puede atacar la próxima casa? ¿Cómo me puede atacar? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué es tan importante que tengas en mente cómo te puede atacar? Porque incluso cuando tú estés dando tu argumento vas a poder decir, vean, yo sé que esta casa tiene planeado que me va a decir esto y me va a atacar de esta manera porque cree que de esta manera me va a bajar el caso. Pero tenga en cuenta, panel, que yo ya consideré eso. E incluso dentro de mi casa las cosas podrían ser mejores. Podríamos solucionarlo de esta manera. O sea que su argumento, su refutación no tiene validez. Porque nosotros ya lo hemos resuelto aquí, no hay problema. Entonces, ten en cuenta cómo te lo van a refutar. Porque puede que, si no lo tomas en cuenta y se te haya pasado por alto, te van a levantar la mano y te van a decir esto y se te puede caer el caso. Entonces, muy pilas ahí. Planear una conclusión, impactos. Tienes que tener una conclusión, ya te lo dije. Creo que se te ha quedado marcado. Impactos, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué escribir en tu hoja? En tu hoja tienes que escribir métrica y caracterizaciones. Eso tómalo como el inicio. Mira, aquí te lo dejé. Argumento, justificación, ejemplos y evidencia. Nudo contenido. Refutaciones e impactos. ¿Qué es la métrica? Te estarás preguntando. La métrica es el límite que existirá en el debate. Puede que en la moción van a haber muchas opciones. O sea, te puedes ir por las ramas, por las aristas, puedes tomar tal y tal cosa y puede que las demás casas también lo hagan, pero la métrica tienes que utilizarla para que ellos no se pierdan. Normalmente la métrica la tienen que establecer las casas altas, o sea, alta de gobierno y alta de oposición. La métrica es lo primero que van a decir, lo primero que se les va a salir de la boca. La métrica será esta, para que me entiendas. Digamos que la moción es acerca de los derechos humanos, de los niños. Esta casa considera que se deberían priorizar los derechos humanos de los niños en la educación. Y ya, esa es la métrica. Entonces tú tienes que pensar en la métrica. La métrica más normal que puedes establecer es en qué mundo nos veríamos mejor. En qué mundo se verían menos vulnerados los derechos humanos de los niños. Y ya, o sea, la métrica. Bueno, empezaré estableciendo la métrica. ¿En qué mundo se verían menos vulnerados los derechos humanos de los niños? Las caracterizaciones. Las caracterizaciones son hechos, son cosas de la vida real que te van a funcionar a ti en todo tu debate. Te van a funcionar en el argumento. Ejemplo, estas caracterizaciones tienen que servirte a ti. No puedes decir cosas que son hechos que te van a poder refutar como, sí, es que tú dijiste cualquier jala. No.
Caracterizaciones. Ahorita voy a decir una estadística que no es real, pero ajá. El 80% de los niños a nivel mundial se ven vulnerados, violentados, ridiculizados, etc. ¿Por qué pasa esto? Eso ya lo puedes decir en tu argumento, pero el 80% de los niños se ven vulnerados. Ok. No sé, otra caracterización que pueda ser así. No sé, el 70% de los niños no va a clases. El 70% de los niños sufren de desnutrición crónica. Cosas así. Cosas que te van a ayudar en tu argumento. ¿Cómo esto te va a ayudar en el argumento? Bueno, vas a decir, bueno, panel, nosotros sabemos y todos entendimos que el 80% de los niños es vulnerado, ridiculizado, violentado, etc. Esto ya es un hecho. Esto todos lo sabemos, nadie me lo justificó. ¿Cómo estos derechos, cómo esta cantidad de niños podría ser reducida en nuestro mundo, en donde se priorice la educación de los derechos humanos de la niñez? ¿Cómo? La justificación, ahí viene la justificación. Tu argumento es que se va a dejar de pasar esto, no sé qué, y tienes que utilizar una justificación. ¿Por qué? O sea, sí, me estás diciendo que mágicamente esto no va a suceder. ¿Cómo de un punto tan importante como que va a reducirse el 80%, cómo se va a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, ¿por qué? Tienes que decir, bueno, va a pasar esto de tal manera y esto. Con peras y manzanas, ¿entendé? O sea, me lo dijeron muchas veces los jueces y es cierto. Ejemplos, evidencia. A mí me encanta utilizar evidencia, hechos, cosas tangibles, cosas que de verdad pasan. Yo nunca utilizo bueno, podría pasar de esta manera si lo vemos así. No, en tal periódico vimos lo mismo, en tal artículo se menciona lo mismo, en tal prensa, en tal canal de televisión, esto pasó, nosotros lo vimos, todos lo vimos ayer. Entonces, utiliza ejemplos que sean tangibles, de veras. Puedes llegar a ganar debates, te lo juro. A mí me pasó una vez, llegué a ganar un debate porque utilicé una evidencia y fue como que, bueno, eso no podemos decir que no pasó porque sí es cierto. Refutaciones. Ya te lo dije, tienes que tener en cuenta que te pueden atacar y tienes tú también que pensar cómo puedes atacar a los demás. No todo puede ser amor y tú solamente hablar de tu argumento. Miren, mi argumento es muy bonito, no sé qué, y así. No, tienes que pensar cómo vas a atacar a los demás de una manera amable, obvio. Todas estas cosas, o la mayoría, la métrica, las caracterizaciones, el argumento, la justificación, las refutaciones y los impactos, bueno, tal vez la justificación no, tienes que decirlas a viva voz. Por eso te digo que las escribas en tu hoja. Tienes que decirlas a viva voz. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más fácil para ti y va a ser mucho más fácil para el panel. El panel va a estar tomando nota. Ah, bueno, la métrica de él es esta. Las caracterizaciones son estas. El argumento es este. Entonces, te lo juro que yo he llegado a perder debates porque no los he dicho a viva voz y la gente se confunde. Los impactos. Después de demostrar por qué tu argumento es cierto, el siguiente paso es demostrar por qué es importante. ¿Por qué tendrían que considerar tu caso importante? ¿Y por qué tu argumento como tal es importante y tiene peso para el caso? Es la conclusión, pero es la conclusión más fuerte, más contundente. Entonces, tienes que tener muy en cuenta establecer los impactos. Es como un golpe. Para que la gente te entienda y diga, ah, bueno, tiene razón. ¿Pasaría esto? Sí o sí, en su mundo va a pasar esto y va a pasar por esta razón, es cierto. El impacto es la última parte de tu argumento y normalmente es algo que la gente no toma en cuenta, pero es una solución fácil. Es de verdad la respuesta más corta y la solución a todos tus problemas. Tómalo muy en cuenta. Las refutaciones y los impactos van en la conclusión. Mide tu tiempo. ¿Por qué es tan importante que midas tu tiempo? Tienes 7 minutos con 15 segundos para hablar. 7 minutos con 15 segundos que tienes que emplear muy bien. Cuando vas a empezar, el primer minuto es sagrado. Nadie te puede hacer un POI en el primer minuto. Pero en estos 5 minutos, bueno, un minuto antes de acabar también, no pueden hacerte POI. Pero en estos minutos te van a atacar y tienes que saber cómo vas a emplear tu tiempo. En cuánto tiempo tú vas a dar tu argumento. En cuánto tiempo te va a tomar dar tus ejemplos. Y cuánto tiempo te va a tomar dar los impactos y la justificación. Y todavía si tienes tiempo de refutar. Es muy importante que midas tu tiempo, porque muchas veces nos centramos solamente en argumentar y cuando vimos nos quedan 15 segundos para dar nuestra refutación o nuestro impacto. Entonces solo dices, bueno, es importante por todo lo que ya dije y gracias.
Y no puedes. Mide tu tiempo, de veras. Ten muy presente el tiempo. Ve viendo el reloj. Así que, gracias. Creo que sería todo. Muchas gracias por haberme puesto atención y pasen un bonito día.